Esa es una de las promesas que aún nos quedan por degustar, mis amados hermanos. Cuando nosotros creímos el Evangelio, nuestra vida cambió, nuestra perspectiva cambió. Nosotros fuimos llenados de gozo. Pero hermanos, créanme que apenas hemos probado un poquito de las bendiciones que nos aguardan en el cielo. Créanme que solamente hemos probado un poquito de toda la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros. Y volvemos al lugar donde comenzamos este sermón. Les pido en el nombre de Cristo, hermanos, y no queriendo decir que descuiden las cosas de este mundo, no atienda más la responsabilidad de este mundo, pero por favor pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a enfocar los ojos de la fe más en la persona y en la hermosura de Cristo y en las promesas que Dios nos hace en Cristo que en este mundo abajo, hermanos. Y es que en ocasiones nos desanimamos gravemente porque nos dejamos consumir por los problemas de este mundo, perdiendo de vista las promesas de la eternidad. Y es que en la eternidad es donde está el ancla de nuestras almas, porque a todos nosotros nos da pereza de una manera o de la otra. Lo que no podemos hacer es dejarnos vencer por la pereza, porque ahí es donde se ve la gracia de Dios. La gracia de Dios no se ve porque alguien fue tentado. La gracia de Dios se ve porque alguien con el poder del Señor venció la tentación. La gracia del Señor no se ve cuando hay algún tipo de desánimo. La gracia del Señor se ve cuando la persona vence ese desánimo. ¿Dónde está tu gracia? ¿Dónde está tu gracia? La paciencia es una virtud cristiana, una gracia que Dios nos da, por medio de la cual podemos perseverar en medio de la oposición, de la tribulación, de la prueba, del dolor, de la pérdida o de la escasez. ¿Dónde están las victorias de la fe suyas? ¿Dónde está la confianza suya en el Señor? Muchos de los hebreos que terminaron apostatando lo hicieron porque su fe fue puesta a prueba en el horno de la aflicción y no resistieron. ¿Cuál fue su testimonio cuando su fe fue puesta en el horno de fuego? Porque es en el horno de fuego donde se mira la genuinidad de nuestra fe. O cuando la prueba del cielo se extiende y la respuesta de Dios parece tardar. El verdadero creyente nunca abandona su confianza en Cristo y nunca duda de la veracidad de sus promesas. No es cierto que por naturaleza, aun cuando hablamos de nosotros los cristianos, el ser humano busca el camino más fácil, el camino del menor esfuerzo. Eso es cierto, hermanos. El asunto es que el camino del cristianismo, escúchese bien, al menos del cristianismo bíblico, nunca ha sido el camino del menor esfuerzo. Por eso todas aquellas veces que nos prometieron paz y dinero y prosperidad y salud si veníamos a Cristo, fueron engañadores y nosotros fuimos los engañados. Porque repito, el cristianismo bíblico nunca ha sido el camino del menor esfuerzo. Y solamente basta que miremos a Cristo. Y solamente basta que miremos lo que vivieron los apóstoles. Y solo basta que miremos los grandes de la fe del primer siglo en adelante. Siempre ha sido el cristianismo que aprovecha la gracia de Dios y se esfuerza por amar, por obedecer y por servir. Y justo la semana pasada hablamos de aquello que se puede ver en los cristianos, de aquello que hacen los cristianos mientras alcanzan la gloria. Porque, hermanos, voy a enfatizar en el sermón de la mañana de hoy, si Dios me lo permite,
que el gran problema, o uno de los graves problemas que tenemos nosotros los creyentes, es que nos enfocamos en vivir el aquí y el ahora. Nos enfocamos en solucionar los problemas a este lado de la eternidad. Tratamos de vivir bien a este lado de la eternidad. Y por estar tan ocupados a este lado de la eternidad, perdemos no las bendiciones, pues están aseguradas en Cristo, sino que perdemos las bendiciones que Dios nos concede cuando meditamos en las promesas que Dios nos concederá, que aún han de cumplirse. Hermanos, en esta carta el apóstol, a continuación lo veremos, nos exhorta a no mantenernos ociosos o desocupados, no haciendo lo que, me perdona la expresión, se nos venga en gana, sino haciendo aquello que Dios ha trazado con precisión y perfección en su palabra. Nosotros lo vimos la semana pasada, fuimos hechos unas nuevas criaturas por el poder de Dios, no por voluntad de carne ni sangre, y también no podemos perder de vista que fuimos hechos nuevas criaturas para buenas obras. Hermanos, hoy continuaremos en esa misma línea de pensamiento, pues el contexto aún demanda que nosotros sigamos esa línea. Quiero que abran la palabra de nuestro buen y gran Señor, Hebreos capítulo 6, versículo 15. Hebreos 6, 15, dice la palabra de Dios: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y el título que tenemos para el sermón del día de hoy es la perseverancia y seguridad de los creyentes. ¿Qué quiere decir este título? Bueno, hemos hablado recientemente acerca de los apóstatas, de aquellos que profesaron de manera externa la fe, de aquellos que degustaron de algunas operaciones externas no salvíficas del Espíritu Santo, de aquellos que estuvieron en medio de la iglesia, de aquellos que tuvieron iluminación para comprender la palabra, de aquellos que de repente articulaban las doctrinas de una manera muy precisa, pero un día todo eso les supo amargo, escupieron todas las bondades de Dios, todas las bendiciones, incluso externas, no salvíficas, que ellos habían recibido del Evangelio, y se volvieron al mundo. Se volvieron a un mundo o a una religión sin Cristo, que es una religión de obras muertas, no solamente que no salva, sino que peor aún, condena. Hermanos, en contraste a eso que no repetiremos, ahora el autor inspirado habla de los verdaderos creyentes. ¿Qué hacen los verdaderos creyentes? Perseveran. ¿Cómo perseveran? ¿Por sí mismos? No. Perseveran por la gracia de Dios. Perseveran porque Dios los sustenta. Perseveran porque incluso en medio de cualquier situación, en medio de cualquier tormenta de la vida, en medio de cualquier oleaje que los quiera mover del ancla de la esperanza que está en Cristo, ellos están seguros en Cristo. Perseveran entonces por la gracia de Dios. Y nos hicimos la pregunta, ¿perseveran haciendo qué? Porque ciertamente usted puede perseverar sin hacer, pero en el cristianismo uno no puede perseverar en la fe sin, y recuerden esto, sin mostrar aquellas buenas obras que validan y certifican la autenticidad de la fe. Lo uno no existe sin lo otro. Mírame las obras, ¿dónde está tu fe? No la tengo. Eso lo tenemos que descartar. Mírame la fe, dice Santiago, ¿dónde están tus obras? Tampoco. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso lo dice Santiago. Así que, mis amados hermanos, hemos dicho ya varias veces que si los apóstatas del Evangelio son aquellos que renuncian total y final e irreversiblemente a la fe que una vez profesaron, los verdaderos creyentes somos aquellos no solamente que confesamos la fe, sino que perseveramos en la fe. Perseveramos porque Dios nos concede la gracia. Perseveramos porque somos el objeto, de una promesa que Él hizo a sí mismo. ¿Recuerdan, Juan? De mis manos nadie podrá arrebatarlos.
Y el mensaje es muy sencillo. Aquel que verdaderamente ha confiado en Cristo no pierde su salvación. Si un verdadero cristiano perdiese su salvación, estaríamos hablando de algo imposible, de que Cristo no la pudo conservar. O estaríamos hablando de que el pecado tiene más poder que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, vuelvo y repito, ¿perseveramos en qué? Bueno, ya lo dijimos, perseveramos no solo en la confesión de la fe, es decir, perseveramos diciendo, somos creyentes, estoy convencido de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero también perseveramos en aquellas obras que autentican la fe. Y yo quiero que usted piense en este sencillo ejemplo. Usted puede ser dueño de una casa, puede tener las escrituras en sus manos, pero si esas escrituras no tienen el sello de la notaría que autentifica la veracidad de ese documento y la genuinidad de su firma, usted lo que tiene es un trozo de papel que no vale nada. ¿Sí me comprendió el punto? Bueno, mis amados, en ese mismo orden de idea, son las buenas obras, no las obritas de caridad como lo hemos aprendido en ese trasfondo religioso tan fuerte del que la mayoría venimos, son las obras buenas, obras que glorifican al Señor. Y en este contexto el autor inspirado está haciendo alusión a las buenas obras de los creyentes que perseveraban en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo ellos? Se estaban amando los unos a los otros. Claro, cuando los hermanos de la iglesia estaban siendo objeto de odio por parte de los judíos, cuando estaban siendo catalogados, calumniados, odiados, ¿qué estaban haciendo en la iglesia? En la iglesia les digo lo que no estaban haciendo. No estaban haciendo lo mismo que hacen los impíos en la calle. Eso no estaban haciendo. Ya tenía la iglesia suficiente problema para lidiar con lo que estaban diciendo de ella afuera. Ya tenían los hermanos suficiente peso y tristeza sobre sus hombros para lidiar con lo que estaban diciendo y haciendo la gente afuera. En la iglesia, ¿qué estaban haciendo? Perseverando y amándose mutuamente, mi amado hermano. Es que claro, uno entiende que quien no puede amar no puede perseverar, entienda eso. Quien no puede amar a su hermano no puede perseverar en la fe cristiana. Quien persevera en la fe cristiana, uno de sus frutos es el amor para con el hermano. ¿O es que no nos dice eso, hermanos, la palabra del Señor cuando nos habla del fruto del Espíritu? ¿No dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza? ¿O podemos quitar de ese fruto del Espíritu el amor? No, bueno, entonces los hebreos, los destinatarios de esta carta, se estaban amando porque afuera los estaban aborreciendo. Qué triste, hermanos, que una iglesia bíblicamente establecida, entre ellas los hermanos no se estén amando, y entonces vemos odio fuera de la iglesia y vemos odio hacia adentro de la iglesia. Bueno, eso no se debe permitir y nunca se puede tolerar y tiene que ser reprochado y tiene que ser señalado. Porque no podemos llamarnos cristianos aborreciendo al hermano. Eso nos dice Juan, ¿no nos dice Juan eso? Claro que sí. Pero ¿qué más hacían? Se ayudaban, se servían. Claro, uno entiende, hermanos, porque la mayoría de personas quedó desheredada. Fue expulsada de sus labores incluso, seculares. Entonces imagínense venir del mundo de donde estaban sufriendo o en manos de quienes estaban sufriendo y venir a la iglesia y no hallar un espíritu noble y bueno y genuino y desinteresado de camaradería. ¿En qué te puedo ayudar? Veo que no tienes para comer. Ve, que Dios te bendiga. No, ven, yo te proveo. O ven, hablemos en qué te podemos ayudar. Noten, hermanos, que mientras el mundo persevera aborreciéndose, mientras el mundo persevera odiándose, mientras el mundo persevera atacándonos, nosotros debemos ser la antítesis del mundo. Es decir, debemos estar haciendo lo opuesto a lo que el mundo hace. Y ese es el punto. Perseveramos amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, cuidándonos y protegiéndonos los unos a los otros.
Así que usted puede hablar las cosas más hermosas de Dios. E incluso, miren hermanos, cuánto nosotros hemos visto a personas articular las doctrinas y hablar de teología de la manera más fluida posible. Y ¿qué de sus testimonios? Los peores testimonios que al menos yo tenga memoria. ¿Para qué sirve teología sin una vida piadosa? Cuando el Señor nos dice que ese conocimiento de la verdad nos debe mover a todos nosotros a una mayor piedad. Nosotros conocemos no para satisfacer los deseos del intelecto, sino que conocemos para que ese conocimiento nos lleve a servir mejor, nos lleve a amar más, nos lleve a obedecer más. Hermanos, la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero retomemos donde dejamos la semana pasada. Vamos a el versículo número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que si bien Dios no está, y esto es bueno que usted lo entienda, Dios no está en la obligación de bendecir al que bien hace. Si nosotros bien hacemos, si bien nos comportamos, si hacemos lo que es recto y justo, como nos lo explicaba el hermano hace un par de semanas en el catecismo, siervos inútiles somos. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No merecemos ni un premio, pero no obstante, desde el comienzo a Dios le ha placido y juró por sí mismo bendecir la obediencia entre su pueblo. Siempre lo ha hecho. Entonces lo que el autor inspirado hace en este versículo es animar a los creyentes recordándoles que Dios ve lo bueno que hacen quienes perseveran en la fe y lo bendice. Hermanos, nosotros no salimos de este templo a hacer lo bueno para que Dios me bendiga. Nosotros no debemos servir reclutando a los niños, evangelizando en las tardes, en los cursos de discipulado, con la mentalidad, voy a hacer esto porque quiero recibir una bendición de Dios. ¿Sí me comprende? Si así estuviéramos procediendo, no seríamos muy diferente de los que hacen esas mismas cosas esperando prosperidad y salud. Nosotros hacemos esto que Dios nos manda porque es lo que Dios nos ordena. Y sí, nos gozamos que Dios nos bendice. Lo que les quiero explicar es debemos tener las motivaciones no solamente correctas, sino las debemos tener en el orden correcto. Hacemos lo bueno porque es lo bueno. Hacemos lo bueno y justo porque es lo que Dios estipuló en su palabra. Y gloria al Señor si a Él le place bendecirnos. Pero mis amados hermanos, lo más destacado del argumento apostólico es esto: mostrar que el servicio y el amor que un santo muestra para con otro santo es en última instancia una muestra de servicio y amor para con Dios. Note el versículo 10, quiero que lo lea conmigo. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, note usted, hacia su nombre. Es como si el autor inspirado les estuviera diciendo: Dios no es injusto por lo que ustedes han hecho para Él. ¿Sí me comprenden eso? Y noten lo que sigue a continuación: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, cuando nosotros servimos a los santos, amamos a los santos, es a Dios a quien servimos, es a Dios a quien amamos. Versículo número 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Bueno, este versículo es hermoso y sustenta lo que tantas veces hemos repetido, que los creyentes que perseveramos por la gracia de Dios debemos perseverar en aquellas buenas obras de amor y servicio. La pregunta es, ¿nos cansamos? Sí. ¿Nos agotamos? Sí. ¿Nos pagan mal? De eso ni me hable.
De eso ni me hable, hermanos. Porque amamos para ser calumniados. Porque servimos para ser traicionados. Así que ni cuando hablan mal de nosotros, ni cuando nos calumnian, ni cuando salen a decir pestes, esas cosas no se deben convertir en la excusa para no hacer lo bueno. Y debemos entender eso. Porque hacer lo bueno es un deber que va muy por encima de las providencias de este mundo, mis amados hermanos. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo debemos hacer lo bueno? ¿Hasta cuándo debemos hacer lo que es correcto? Bueno, yo le voy a hacer esta pregunta, se la voy a responder de esta manera. ¿Hasta cuándo perseveran los que abrazan a Cristo en el reino de Cristo? Hasta el final. Bueno, ahí está la respuesta. Hasta el final usted debe perseverar en estas buenas obras que hemos mencionado. Entonces, hermanos, en ocasiones nos cansamos, nos desanimamos, nos desalentamos porque le hacemos un bien a una persona y esa persona nos da 3 pedradas en la cabeza. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien porque al tiempo de Dios segaremos. Nunca el trabajo del Hijo de Dios es en vano y nunca las obras justas del Hijo de Dios pasan desapercibidas delante de su majestad. Nunca, hermanos. Así que debemos perseverar confesando nuestra fe hasta el fin, amándonos hasta el último de nuestros días, haciéndoles bien, no solamente cuando llegamos al primer amor, que llegamos al primer amor y nos queremos comer el mundo, queremos evangelizar el mundo. Recién nos convertimos a Cristo y queremos hacer todas las cosas hermosas que luego ya no queremos hacer. Hermanos, no solo es en los tiempos del primer amor en los que hacemos el bien, es todos los días de nuestra vida, hoy, mañana, hasta el último día en el que Dios le permita respirar. Usted debe enfocarse en buscar la gloria de Dios y el bienestar de aquellos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que perseverar aguantándome a esta persona? Hasta el final de los días. No solamente cuando es fácil hacerlo, hasta el final de los días. ¿Cuándo le sirvo? Cuando lo pueda hacer de una manera más fácil. Hermanos, cada vez que un hermano necesite un favor nuestro, tenemos que tener discernimiento. No voy a volver a ahondar en ese punto, pero nosotros debemos procurar el bienestar integral del hermano en todo momento, porque en cierta manera eso es amor. Amor no es un sentimiento etéreo que no podemos describir. Amor no es una sensación indescriptible por allí que no puedo yo definir. No, amor es una gracia de Dios mediante la cual nosotros buscamos el beneficio, la bendición integral de nuestro prójimo, aun cuando nosotros suframos para que ellos sean bendecidos. Eso es amor. El amor es constante, el amor es sacrificial, el amor es benigno, el amor es tierno, el amor es paciente. Hermanos, hagámonos esa pregunta, porque si somos de los que perseveramos por la gracia de Dios, entonces, hermanos, esas virtudes deben caracterizar nuestro testimonio. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, aquí encontramos algo muy importante. Por un lado, encontramos la exhortación a ocuparnos del servicio y del amor a nuestros hermanos, a fin de que no nos volvamos personas perezosas. Noten lo simple, no voy a explicar mucho esto. Lo que el autor inspirado tiene en mente es exhortar a quienes están perseverando en esas buenas obras en la iglesia, ¿a qué? A que lo sigan haciendo. Porque el que persevera solo por un tiempo y deja de hacerlo se vuelve perezoso. ¿Y cuántos de nosotros podemos testificar, por ejemplo, que cuando salimos a evangelizar y dejamos de hacerlo por semanas o por meses,
regresar a evangelizar se vuelve algo dificultuoso. Bueno, mis amados, aquí hay una razón de ser de la exhortación: que ninguno de nosotros sea hallado perezoso. Pero es que vamos a hablar de otro asunto. En la iglesia no todos tenemos el mismo nivel de energía. En la iglesia no todos tenemos la misma agilidad y disposición del hermano Abelardo, del hermano Miqueas. No, mis amados, somos personas diferentes, con constituciones diferentes, niveles de energía diferentes. Pero lo que sí debe caracterizar el espíritu de una iglesia local bíblica es que ninguno de nosotros es un echado, es un perezoso. Vuelvo y repito, hermanos, nosotros perseveramos, pero no perseveramos perdiendo el tiempo ni haciendo pereza. Con la magnitud de la oposición del mundo que tenemos allí afuera, con la cantidad de almas que aún están perdidas que encontramos allí afuera, con el remanente de pecado con el que tenemos que luchar aquí adentro, y nosotros perezosos en los medios de gracia, perezosos en congregarnos. Pero hermanos, va a llegar el tiempo entonces donde haya que darles un bono alimenticio a los hermanos para que vengan a la iglesia, porque si no, no vienen a la iglesia. ¿Cuál es el tipo de cristianismo que estamos viviendo? Va a tocar agradecerle a los cristianos que vengan a la iglesia porque no vienen a la iglesia. No, mis amados hermanos, no podemos ser perezosos. Pastor, entonces no puedo tener pereza. Claro que sí, porque a todos nosotros nos da pereza de una manera o de la otra. Lo que no podemos hacer es dejarnos vencer por la pereza, porque ahí es donde se ve la gracia de Dios. La gracia de Dios no se ve porque alguien fue tentado. La gracia de Dios se ve porque alguien con el poder del Señor venció la tentación. La gracia del Señor no se ve cuando hay algún tipo de desánimo. La gracia del Señor se ve cuando la persona vence ese desánimo. ¿Dónde está tu gracia? ¿Dónde está tu gracia? Por eso los que no sirven, los que no aman, los que no perseveran en las buenas obras, les queda muy fácil decir yo soy cristiano. Pero son las obras las que atestiguan de la validez de ese clamor. No nos hagamos perezosos, mis amados hermanos. Pero luego, noten lo que dice la otra parte del versículo: sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Bueno, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis porque el autor inspirado ya medio nos está diciendo, oye, hay un pocotón de personas que los precedieron a ustedes, que a quienes se les prometieron grandes cosas, quienes sufrieron y fueron probados, pero al final recibieron la promesa. Y estamos hablando de los grandes de la fe del capítulo 11, pero de eso no vamos a hablar hoy. Entonces, eso principalmente es para plena certeza de la esperanza, hermanos. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sigan sirviendo. Parece decirles el autor inspirado, que no se vuelvan perezosos, que no se conviertan en personas adormecidas, abandonadas, sino que mientras van perseverando, confesando la fe y en las buenas obras, así imiten a quienes ya obtuvieron las promesas que les fueron hechas. Y es claro lo que nos dice la palabra del Señor. El autor inspirado está exhortando a los hermanos a que perseveren con paciencia, porque al final de cuentas el Dios que les prometió aquello es el Dios que personalmente se los va a dar. Hermanos, aquí comenzamos a darle un pequeño giro a este mensaje y desde ahora les pido que miren con los ojos, que mediten en sus corazones las promesas que Dios les ha hecho. No las promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos de seré millonario. Dios no le hace esa promesa a nadie.
No la promesa que nos hemos hecho a nosotros mismos de seré sano. Dios no le hace esa promesa a nadie. La promesa de que si perseveramos, allí segura está la bendición. Fe y paciencia. Hermanos, nosotros perseveramos y estos dos elementos les pido que los atesoren en su corazón. Fe y paciencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Fe en el sentido de que los verdaderos creyentes perseveramos aferrados a Cristo. Pues es cierto que una cosa es depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios cuando la vida no nos presenta problemas, pero una muy diferente es creer en las promesas de liberación cuando el diablo lo está oprimiendo. Otra muy diferente es creer en las promesas de provisión cuando el pan escasea en su alacena. Pero el Señor nos anima en esta mañana, mis amados hermanos, a que perseveremos en medio de las circunstancias, o de manera más bíblica, a que perseveremos en medio de las providencias, porque problemas, enfermedades, escaseces, tristezas, tribulaciones y oposición no solamente las encontramos ahora. La realidad es que son accesorios con los que nos va a tocar vivir hasta el último de nuestros suspiros, hermanos. Y el que no piensa en eso se está engañando. Por eso cuando viene una enfermedad, se viene abajo. Por eso cuando viene una situación, se desanima. Por eso cuando viene un desencanto o una tribulación, entonces le dan la espalda a Cristo. Yo he conocido personas, se han sentado ahí donde están ustedes sentados, que hoy no están adorando al Señor, sino que le han dado la espalda a Cristo. Hermanos, muchos de los hebreos que una vez confesaron la fe en Cristo, pero que apostataron, lo hicieron porque de alguna manera su fe. ¿Usted tiene fe? ¿Usted tiene fe? Bueno, quiero que haga esto. Quiero que le preste atención a esto que voy a repetir. Muchos de los hebreos que terminaron apostatando lo hicieron porque su fe fue puesta a prueba en el horno de la aflicción y no resistieron. ¿Cómo se comportó usted cuando fue puesto en el horno de la aflicción? No en una dificultad media, no en una dificultad que usted pudo sanar tocándole la puerta al vecino y pidiéndole 2 pastillas de chocolate. No en ese tipo de dificultades que nosotros mismos podemos solventar. ¿Cómo se comportó usted? ¿Cuál fue su testimonio cuando su fe fue puesta en el horno de fuego? Porque es en el horno de fuego donde se mira la genuinidad de nuestra fe. Ponga usted pirita o el oro de los tontos en el horno de fuego y ¿sabe qué sucede? No queda nada, se evapora todo. Pero el oro que es puesto en el fogón de la prueba sale puro y refinado. Entonces, mis amados hermanos, la apostasía se da muchas veces, no todas, pero se da cuando la fe del profesante es puesta a prueba y se halla que no fue una fe verdadera. Nuestra fe va a ser probada, hermanos. Ha sido probada y será probada. Quiere el Señor que cuando nuestra fe sea probada, nuestra fe sea hallada, gloriosa para el Señor. Esta gente le dio la espalda a Cristo porque su fe fue probada y resultó ser una fe, ojo con estas 2 palabras, superficial y condicionada a las providencias. Vuelvo y repito, la fe de muchos de los hebreos que apostataron, esa fe fue probada y fue hallado que esa fe era superficial y condicionada. La fe del cristiano debe ser lo opuesto. Nuestra fe no debe ser superficial. Cuando hablo de una fe superficial,
hablo de una fe que nunca estuvo arraigada en Cristo nuestro Ebenezer. Esa es una fe superficial. Y cuando hablo de una fe condicionada por las providencias, hablo de aquella fe que depende de las buenas circunstancias para perseverar. Pero cuando viene una prueba o una tribulación o una escasez o cualquier providencia que el Señor permita, entonces, al no estar empotrada en Cristo, entonces la embarcación de su alma sale a la deriva. ¿Cómo es tu fe, amigo? ¿Cómo es tu fe? Los verdaderos cristianos, entonces, el Señor nos ha hecho una promesa en el Evangelio, mis amados. Y esa promesa es que si nosotros creemos en Cristo y creemos que Él es el Hijo eterno de Dios, que tomó forma de hombre y que vivió en este mundo de una manera perfecta y santa, y que Él perseveró en toda obediencia, y que siendo santo tomó los pecados de los que creemos en Él, y que subiendo a la cruz tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios a causa de los pecados, no de los suyos, sino de los nuestros que tomó, que todo aquel que cree eso es reconciliado con Dios, porque en la cruz del Calvario la justicia de Dios se posó sobre la persona de Cristo, y Cristo sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido por toda la eternidad, y al morir en lugar de nosotros y al vivir perfectamente a favor de nosotros, pudimos ser justificados delante de Dios y podemos tener amistad con Dios y disfrutaremos de todas las bendiciones que no quedaron escritas en la Biblia. Hermanos, ¿no se acuerdan cuando el apóstol Pablo subió al tercer cielo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando estuvo en el tercer cielo? Les voy a contar, y esto no es ridiculizando ni caricaturizando a ninguno de los falsos personajes que dicen yo morí, fui y les voy a contar qué es lo que hay en el cielo. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, porque el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, dijo: yo estuve en el tercer cielo, en la presencia del Altísimo. Y hay cosas que no se pueden hablar. Gloria a Dios. Porque si nos hubiera dejado en detalle todo lo que hay en el cielo, ya estaríamos especulando, haciendo mapas y dibujos. Esa es una de las promesas que aún nos quedan por degustar, mis amados hermanos. Cuando nosotros creímos el Evangelio, nuestra vida cambió, nuestra perspectiva cambió. Nosotros fuimos llenados de gozo. Pero hermanos, créanme que apenas hemos probado un poquito de las bendiciones que nos aguardan en el cielo. Créanme que solamente hemos probado un poquito de toda la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros. Y volvemos al lugar donde comenzamos este sermón. Les pido en el nombre de Cristo, hermanos, y no queriendo decir que descuiden las cosas de este mundo, no atienda más la responsabilidad de este mundo, pero por favor pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a enfocar los ojos de la fe más en la persona y en la hermosura de Cristo y en las promesas que Dios nos hace en Cristo que en este mundo abajo, hermanos. Y es que en ocasiones nos desanimamos gravemente porque nos dejamos consumir por los problemas de este mundo, perdiendo de vista las promesas de la eternidad. Y es que en la eternidad es donde está el ancla de nuestras almas. Eso es lo que dice el texto, mis amados hermanos. Lo que vamos a ver más adelante es, ahí está el ancla de nuestras almas. Cuando el ancla del alma de una persona está en un perro y está en un gato y está en una cosa o está en el dinero, uno ya sabe para dónde van las personas. Porque no es posible, hermano, decimos, vamos rumbo al cielo, vamos a abrazar a Cristo y tener mis prioridades aquí en la tierra, mis deseos aquí en la tierra. No es posible. Hermanos, pidámosle al Señor que ese futuro eterno, que esas promesas que aún han de ser nuestras, ya están aseguradas, vuelvo y repito, pero pidámosle al Señor que sean esas cosas las que nos animen y gobiernen la manera como vivimos a este lado de la eternidad.
Lidie con sus problemas, hermanos, el Señor le va a ayudar. Lidie con sus carencias, el Señor le va a ayudar y lo va a hacer por medio de sus hermanos. Lidie con sus tristezas delante del Señor, y si no, pida consuelo, que se le va a dar en demasía. Pero piense, hermanos, en la delicia de las bendiciones que ya son suyas gracias a Cristo, pero que aún no ha degustado en su plenitud. Hombre, démosle más alimento a las cuestiones celestiales, hermanos queridos. No permitamos que las cuestiones, que los problemas que todos tenemos, que las dificultades, que los desafíos que todos tenemos sean los que gobiernen nuestra vida. Por favor. Pero esta gente perseveró en paciencia. Y vaya si el hombre es impaciente. Los impíos a menudo hacen referencia como impaciente a un cristiano que no les tolera su continuo pecado de manera impenitente. ¿Sí me comprendieron eso? Cuando un cristiano no tolera el pecado, la repetición del pecado, tal y como ellos quieren que sea tolerado, entonces dice, ese no me tuvo paciencia. La paciencia no se trata de tolerar el pecado, sino un cambio. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque de la manera como el verdadero arrepentimiento debe ser respaldado por un cambio no solamente de mente, sino de actitud en la realidad, así también, hermanos, la paciencia es un componente, una virtud cristiana, una gracia que Dios nos da, por medio de la cual podemos perseverar en medio de la oposición, de la tribulación, de la prueba, del dolor, de la pérdida o de la escasez. Hermanos, ¿sí notó lo que le dije? La paciencia es una virtud, es una gracia que el Señor le concede a sus hijos, que nos concede la dicha de poder perseverar en el camino de justicia para la gloria de Dios en medio de la oposición y de las cosas que acabo de mencionar. Entonces ustedes pueden ver que esta no es una paciencia pasiva. La paciencia del cristiano perseverante no es una paciencia que mejor mientras está siendo atacado se va para su casa, espera en su casa que el ataque pase y después sale. Ayer andaba haciendo una diligencia en el centro y se desata el lapo de agua y pensé, ¿puedo hacer esto otro día o tengo que hacer esto ya? Y la respuesta es, yo lo puedo hacer otro día. Pero de inmediato pensé, créanme en la vida cristiana, este es el sermón que ya tenía preparado para hoy, y pensé, si me voy para mi casa y me voy a esperar el momento justo para poder salir y hacer esta cosa, la cosa se va a complicar porque mantengo ocupado y porque aquí en Pereira llueve y escampa y hace sol y hace bochorno y así no la pasamos. No, voy a hacer esto ya. Me voy a mojar probablemente, pero voy a hacerlo ya. La paciencia del cristiano que persevera es una paciencia activa. No se resigna a la pasividad fatalista, sino que persevera, busca atravesar esa adversidad, siempre buscando que el Señor sea honrado. Se lo repito, la paciencia del cristiano perseverante es aquella que busca atravesar la adversidad teniendo en mente, deseando la gloria y honra del Señor. Esa es la paciencia activa que mostramos quienes perseveramos. Hermanos, ¿qué podemos aprender entonces del versículo 12? Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, entre muchas cosas, creo que podemos atesorar esto, que cuando la tribulación se prolonga
y el socorro divino no parece llegar, o cuando la prueba del cielo se extiende y la respuesta de Dios parece tardar, el verdadero creyente nunca abandona su confianza en Cristo y nunca duda de la veracidad de sus promesas. Hermanos, puede que el suelo se esté moviendo, puede que el suelo de las providencias se esté abriendo por la mitad, puede que estemos siendo agobiados y atacados por toda suerte de enemigos, pero una cosa que no hacemos los verdaderos creyentes, y esto no por ninguna bondad de nuestra parte, sino, repito, por la gracia de Dios, una cosa que nosotros no hacemos es olvidarnos de la veracidad de las promesas. No podemos hacer eso. Hermanos, los creyentes aprendemos en ocasiones con dificultades, en ocasiones con disciplinas, pero los creyentes aprendemos a esperar pacientemente la liberación que Dios nos prometió, porque Dios no nos puede incumplir a nosotros. Pero ¿cómo así eso, pastor? Usted está declarando algo. No, en lo más mínimo. Yo puedo, claro, con reverencia, yo puedo reclamarle a Dios todo lo que Dios me promete, y debo hacerlo de manera reverente, mi amado. Y si Dios nos prometió liberación, y si Dios nos prometió que de las manos de su Hijo eterno nadie ni nada nos podrá separar, y si Dios nos prometió en su Hijo que ni uno solo de nosotros se va a perder, entonces así el agua nos llegue hasta la nariz, nosotros estamos aferrados no al agua en el que posiblemente nuestros cuerpos perecerán, sino estamos aferrados a la promesa de Cristo, mis amados hermanos. Y para que usted haga eso algún día, necesita entrenarse ahora mismo. Porque si usted no se entrena en honrar a Dios en medio de la tribulación y de la dificultad, el día que venga la tribulación y la dificultad, usted le va a dar la espalda al Señor. Y si usted es un verdadero cristiano, después se vuelve: ay, Señor, te fallé. Hermanos, sí le fallamos al Señor, es cierto. Pero la vida del cristiano no es una vida que le falla al Señor cada vez que es probado. ¿Sí me comprendió eso? ¿Dónde están las victorias de la fe suyas? ¿Dónde está la confianza suya en el Señor? Bueno, mi amado, el creyente que persevera en la fe y en la paciencia, sabiendo y entendiendo que lo que Dios le ha prometido, de cierto os digo, os será cumplido.